Puede ser, vamos a disponernos para oír la palabra del Señor. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4. Hace 8 días estábamos bajo este tema y vamos a continuarlo en esta mañana. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un orden en estos días. Y vamos a hablar de esa parte para que podamos comprender lo que sucedió aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lean el verso 4 conmigo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba llaves. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar del Espíritu Santo en mí. Vamos a continuar un poco el tema de la semana pasada, pero hablando acerca de el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. En alguna ocasión entonces trataremos también de hablar acerca de lo que son las lenguas, ¿cierto? Porque no podemos atribuir solo que una persona es llena del Espíritu Santo cuando habla en lenguas. Eso no es, digamos, las entre comillas, del todo cierto. Las lenguas son parte de las bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia, es un don que Dios le ha regalado a la iglesia. Aquí dice que ellos fueron llenos, ¿cierto? Y hablaron en otras lenguas. Amén. Pero hay un orden y nosotros debemos saber cómo se hace, cómo es el orden. Dios dice cómo se debe hacer, por qué o para qué, con qué propósito. La gente, hermano, a veces no entiende, y entonces hay personas que hablan en lenguas en todo momento. Y yo digo que todo lo que la iglesia hace tiene un fin, tiene un propósito. Yo no canto por cantarse, no oro por orar, por tradiciones de culto, yo no hablo en lengua por hablar en lengua. Hay un propósito aquí en este pasaje, y es lo que vamos a mirar un poco, porque hoy hasta hay denominaciones, organizaciones que enseñan a la gente a hablar en lenguas. Imagínense. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se enseña? Eso no lo enseña el hombre. Eso no lo da Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo escuché de un predicador que lo invitaban a eventos de renovación espiritual, de campamentos, que en una ocasión, al ver que la gente, porque uno pues generalmente va con el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, de ser renovado, de ser bautizado con el Espíritu. Y entonces el predicador, al ver que la gente no recibía, el predicador está en nuestra iglesia, se les acercaba a los hermanos y les decía: alabe a Dios en el oído, dice, alabe a Dios, hágalo, diga algo, enrede la lengua. Imagínense, ¿hasta dónde puede llegar una persona con tal de que la persona enrede hasta la lengua sin ser eso parte de lo que Dios quiere hacer? Dejen la lengua al paladar, suéltela rápido, le decían a los. Y eso no es así. ¿Qué es eso?
las lenguas, hermano, bueno, me metí un poquito en este tema, las lenguas las da Dios. Amén. Inicialmente, cuando se derrama el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia inicial que una persona ha sido bautizada y ha sido llena con el Espíritu Santo? Porque comienza a hablar en otras lenguas. Eso es un milagro. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, eso es un milagro, es un evento, un suceso, digámoslo así, utilicemos esa palabra, sobrenatural. Es algo que no es de esta vida, que no es de este mundo. Entonces, por eso hay gente que le parece algo extraño, algo raro, porque es que no es de aquí. Gloria a Dios. Se derrama el Espíritu Santo dentro de y hay quienes quedan con ese don de lenguas, otros no. Gloria al Señor. Pero ese don Dios lo da con un propósito, que luego entonces vamos a tocar en otro tema, para que salgamos muchas veces de esas confusiones que hay en el ambiente, en la iglesia, porque usted ve algunas congregaciones y ellos dicen: tú no hablas en lenguas, no has hablado en lenguas. Ah, pues tú no eres cristiano. Y entonces la gente identifica a alguien que no habla en lenguas y hasta lo menosprecian, lo miran por encima del hombro. Y la Biblia no dice que la evidencia de que es un buen o un mal cristiano es porque habló o no habló en lenguas. Eso no es así. Entonces hay gente que tiene ese pensamiento. ¿Quién dijo que uno es cristiano porque habla en lenguas? Yo conozco gente mal cristiana y habla en lenguas. Amén. Yo no, de verdad, conozco gente que no son buenos cristianos y la pasan hablando en lenguas. Eso no es lo que demuestra, porque decíamos hace 8 días, hablando del tema el cristiano y Pentecostés, que hay algo que denota en alguien cuando esa persona, ese hombre o mujer, es cristiano verdaderamente. Amén. Gloria al Señor. Amén. Digamos gloria al Señor. Amén. Cristiano es lo que te hace seguir a Cristo. Amén. Ser un discípulo genuino de Jesús. Amén. Obediente. Amén. A la palabra, que hace la voluntad de Dios. Amén. Es que hay gente que se pega que porque fulano lo consultaron y Dios lo salvó, uy, qué cristiano. No, bueno, eso hace parte, pero eso no es lo que me identifica a mí como cristiano. La Biblia dice que usted puede tener la fe más grande del mundo, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. Usted puede hablar en lenguas todo el día, todos los días, pero si usted no tiene amor, de nada sirve. Es como címbalo que resuena. ¿Cómo es que dice eso? Metal que resuena. Como metal que resuena y címbalo que retine. Eso da a entender que no sirve para nada. Que nosotros nos hemos pegado más de los dones, de los ministerios, que de lo que verdaderamente es lo más grande que Dios nos ha dado. Los dones son una bendición, los ministerios y todo eso es una tremenda bendición, pero Jesús dijo a través de Pablo: los dones, la ciencia, las profecías se acabarán. Hay 3 cosas que son grandes, dijo Pablo: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Porque la fe se va a acabar. ¿Usted sabía que la fe se va a acabar? La esperanza se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando estemos en gloria con Cristo. ¿Para qué creer si ya nos tenemos aquí? Ahora creemos, ahora estamos mirando por la fe, pero cuando un día ya lo vamos a ver cara a cara. Y la esperanza, si ya lo tenemos, ¿para qué esperar más? Ya lo vamos a tener. Pues mientras tanto tenemos que tener esa esperanza todavía y la fe todavía, pero un día se van a acabar esos 2 atributos que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en algunas congregaciones, si tú no hablas en lenguas, hasta te miran raro.
como si tú estuvieras en pecado. Y hay gente que hasta comiendo hablan en lengua. Yo conocí un hermanito que por algo invitaron a los grados del hijo en el colegio. Y empezó a sonar el himno nacional, en esa parte donde dice que el que murió en la cruz, y ahí comenzó a hablar de lengua, y el muchacho, el hijo, uy, toda vergonzoso, mi papá, ¿qué dijo? Hasta por el himno nacional hay que hablar de lengua. No, amigo, es que yo escuché que hablaba de Jesús en la cruz. Hay gente, yo no sé, no, y es verdad, no es una chata, hay gente así, pero las lenguas tienen un propósito, amén, son bíblicas, se hablan y no podemos decir que no son de Dios. Hay lenguas que son de Dios, Amén. pero hay otras que no son de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro que yo no me pongo a juzgar esa parte, a mí me da temor, porque puedo caer en el pecado de blasfemia. Y es el único pecado que no tiene perdón. Porque hay gente que es, mira, y está hablando en lenguas y ve. A mí una vez un pastor, yo no era pastor, y llegó una hermanita de la iglesia, que qué pesar de la hermanita, se iba, se apartaba a hacer el pecado, volvía, se apartaba y volvía, se apartaba y volvía. Y cada vez que volvía al culto o a la congregación, de una llegaba y entrando y se está hablando en lenguas. Pero esas lenguas, yo era callado, yo no digo nada. Y un día se le manifestaron los que le daban para hablar en esas lenguas. No eran lenguas de Dios, porque hasta los demonios hacen andar a la gente unas lenguas. Porque hay lenguas angélicas, hay lenguas humanas y hay lenguas satánicas. Y esa mujer empezó a revolcarse, se volvió una nada y estaba hablando en lenguas. Y yo estaba por atrás con el pastor y los hermanitos se fueron a reprender y a orar. Y yo les no con miedo. Y le dije al pastor, yo no siento ir a orar por esa mujer. Me dijo el pastor, yo tampoco. Porque toman un jueguito con el evangelio. Van bien, y creen que el evangelio es un juego. Cuando llega el momento malo, entonces voy y lo uso. Pero cuando me voy otra vez para el mundo. Eso es muy delicado. Eso sí, no se ponga a criticar, a murmurar. Que eso no son lenguas, porque uno no sabe. Puede dar problemas. La Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios o no. Hay que probar porque por ahí hay un poco, permítanme la expresión, hay un poco de charlatanes que dice que las enseñan las lenguas. Esas no son lenguas del Espíritu Santo. Y dicen que ya están llenos del Espíritu Santo porque movió la lengua. Y usted le mira la vida, le mira el comportamiento, le mira su conducta, y usted se da cuenta que no es un seguidor de Cristo. No sigue las pisadas de Cristo, no da testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo no solamente hablar de Él, sino llevar una vida ejemplar, de acuerdo a la palabra. Eso es dar testimonio de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer Joel, ahora la Biblia un momento. Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28 y 29. Usted se sabe ese versículo, ¿cierto? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Después del cumplimiento, amén, de esta promesa, de esta profecía y promesa, a Dios entonces le place que ese cumplimiento sea en el día de Pentecostés. Hace 8 días estábamos hablando de ese día, que era ese día. Porque Pentecostés
Pentecostés no es simplemente el nombre de una organización, de una denominación o de una iglesia. Pentecostés fue un día, una fiesta que celebraban los judíos. Entre las tres más grandes fiestas que los hebreos, los judíos tenían, una de ellas era la fiesta de Pentecostés, que algunos llamaban la fiesta de las semanas, la fiesta de los primeros frutos o primicias, la fiesta de la cosecha. Eso es lo que significa Pentecostés. Y se hacían después de 50 días que se pasaba otra fiesta. Amén. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron hace 8 días, estuvimos hablando un poquito de eso. El día de los primeros frutos de la semana, de la cosecha. Ahora, en Israel esta fiesta se hacía literal. Ellos traían el grano de los primeros frutos, las primicias las llevaban al templo y allí comenzaban la celebración de Pentecostés. Pente, ¿qué significa Pente? Pente. ¿Cuánto? 50, muy bien, 50. Amén. Entonces se celebraba después del día 50, después de otra fiesta. ¿Y qué mejor? Mire usted, ¿quiénes fueron los primeros frutos de Cristo? Las primicias de Cristo, ¿quiénes fueron? A ver, ¿quién me dice? Está fácil. ¿Quién? Muy bien, hermano Ernesto. Claro, los apóstoles, los discípulos. Mire usted, Jesús trajo de la cosecha que se iba a recoger. ¿Sí? Los primeros 12 fueron las primicias, los primeros frutos de ese Pentecostés, sus discípulos. Y qué mejor que en ese día se le ofrecía a Dios esa fiesta en el día 50. ¿Por qué? ¿Cuál día 50? En el día 50, recuerde que el Señor Jesús, después de que resucita, ¿sí recuerdan? Estuvo durante 40 días hablándole a sus discípulos, dándoles mandamientos, y en el día 40 lo reunió en el monte de los Olivos. Allí le dio la gran comisión, el gran encargo, la gran tarea. ¿Cuál era esa gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y después les dice, al final les dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, cuando el Señor, allí en el monte de los Olivos, en el día que 40, habían pasado 40 días después de la resurrección, le da ese gran encargo, esa gran comisión. Ellos salen, pero les dice el Señor antes de que salgan, no se vayan de Jerusalén antes que venga o que sean investidos con el poder desde lo alto. Dice Hechos capítulo 1 verso 4, eso lo dice. El Señor les dice más adelante en el verso 7, 8 creo que es, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Después de la resurrección, Cristo se les aparece durante 40 días a ellos, sube al cielo. Y entonces cuando ellos se quedaron en Jerusalén, ¿para dónde fueron? A ver quién me dice. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿y ellos por dónde cogieron?
Él sabe. ¿Dónde cogieron? En Jerusalén. Estaban en Jerusalén, pero fue un lugar específico donde ellos se reunieron. Eso, no venga, predique usted. En el aposento alto. Amén. ¿Cuántos sabían? Pero no hay casi se equivoca uno, pero díganlo. ¿Cuántos sabían en el aposento alto? 120, como 120. Pero vea, le voy a decir una cosa. De esos 120 o mejor, cuando estaban en el monte de los Olivos con Jesús, no habían solo 120, habían más. ¿Cómo que más? Habían aproximadamente 500 hermanos. Primera de los Corintios capítulo 15 versículo 6. Pablo dice que estaban como 500 hermanos, muchos de los cuales ya duermen. Pero yo pregunto, de esos 500 hermanos, al aposento alto no fueron los 500, fueron 120. ¿Dónde estaban los 380 restantes? Aún en ese tiempo se ve que hay gente como que se anima en el momento y después se esparce. Siempre ha pasado, por eso uno no puede tampoco escandalizarse. Uy, es que los hermanos, que fulano, que sultán. Hombre, en la iglesia yo he considerado y he pensado que la iglesia es como la puerta giratoria. Unos entran y otros salen. Si nosotros tuviéramos en la iglesia toda la gente que se ha bautizado, no caben en los templos. Seguro, porque hay gente apartada así. Mucha gente que ha entrado y ha salido. Pero ojalá que usted haya entrado para quedarse, no para volverse atrás. Ojalá. Bueno, ahorita decíamos en la oración, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Con luchas, con pruebas, con dificultades, con caídas, con errores, pero el Señor nos ha ayudado a permanecer. Que Dios nos ayude hasta el fin. Gloria al Señor. Entonces, mire, esos 380 se esparcieron por otro lado, no obedecieron. Pero 120 sí se fueron al aposento alto. ¿Cuántos días se quedaron allí en esa casa? ¿Quién dijo 10 días? Me explico por qué se metió por allá. 10 días se quedaron reunidos. Porque acuérdense que estamos hablando de qué? De PT. 50, 40 más 10. 50. Esto estaba pronosticado milimétrica, cronométricamente por el Señor. En el día 50, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, Cristo hizo cumplir la promesa de Joel 2:28. Alabanzas al Señor, demos gloria a Dios. Sí, hermano, pues una tremenda bendición. Entonces, ¿qué pasa? En el día 50, Dios dijo, hoy voy a hacer que se cumpla esta promesa. Y en el día de Pentecostés sucede lo que hemos leído en Joel 2:28 y 29. Sobre toda carne, ¿y qué es eso? ¿Qué significa eso? Sobre todo hombre y mujer que obedece y sirve a Cristo, Dios derrama de su espíritu. Hay un condicionamiento, porque esto no lo recibe todo el mundo. O sea, si es para todos, pero no todos van a querer las condiciones que Jesús coloca. Es como si usted se va a ir para otro país. Hay países donde a usted no le exigen visa, pero sí le exigen pasaporte. Usted tiene que ir a hacer las vueltas allí en Medellín, en la Alpujarra. Ahí saca el pasaporte, le dan una citica y en fin, tiene que pagar un dinero, tiene que hacer las vueltas, tiene que gastar su tiempo, tiene que hacer unos trámites para ir a otro país. Y si va a ir a Estados Unidos, ya no solo pasaporte, necesita visa. Y para sacar visa tiene que ir a la embajada en Bogotá, le dan una cita. Y usted tiene que hacer una tramitología tan grande que, hombre, algunos de solo pensar que tienen que hacer todo eso, mejor me quedo aquí en San Jerónimo.
para usted recibir, que esto es lo más grande que hay, después de la salvación, la llenura del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén esa verdad? Hermano, Dios pone unas condiciones. Amén. Usted necesita obedecer, creer y obedecer la palabra. Eso está muy sencillo, pastor. ¿Así de fácil? Sí, así es sencillo. Creer y obedecer. Amén. Y Dios lo llena con el poder del Espíritu Santo. Demos gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, cuando se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, amén, este hombre que todavía no había sido ni siquiera bautizado en agua, Cornelio tuvo un sueño, una visión. Un ángel venía y le dijo en el sueño: Cornelio, manda llamar a un Simón Pedro que está en casa de otro Simón curtidor. Él te dirá lo que tienes que hacer. Y la Biblia dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo, era un hombre religioso, pero no conocía a Jesús, no era cristiano, no era seguidor de Cristo. Cuando tiene ese sueño, el hombre se despierta un poco alterado y manda a uno de sus sirvientes a que busque a Pedro. Vaya, busque a ese tal Pedro, discípulo de Cristo. Y fue hasta allá y dice que Pedro estaba orando. Y cuando estaba orando le vino un éxtasis. Tuvo una visión Pedro. Y vio un lienzo en el cielo, y en el lienzo habían animales de todo tipo, aves, reptiles, cuadrúpedos. Y una voz del cielo le dijo a Pedro: mata y come. Y como Pedro, los judíos nunca comen carnes o animales que son considerados en la Biblia inmundos, cuadrúpedos, reptiles, aves, Pedro le dijo al que le hablaba: Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. Y el Señor le contesta: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Él no entendió en el momento la visión. Cuando llegó el sirviente de Cornelio, le dijo: es que mi Señor te manda a llamar porque tuvo una visión, un ángel se le apareció y dijo que te llamara a ti, que tú tienes que darle un mensaje a él. Pedro comenzó a entender la visión. Esos animalitos inmundos del lienzo estaban identificando al pueblo gentil, a las gentes, a los pueblos, a las razas de otras naciones que no eran parte del pueblo judío. Eran esos, permítame, eran esos cuadrúpedos, aves y reptiles. Usted y yo estamos en ese tiempo. Amén. Amén. Y entonces cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio comienza a contarle su visión, su sueño, y entonces Pedro: ahora entiendo por qué Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todos aquellos en cualquier lugar que quieren hacer la voluntad de Dios. Y comienza a hablarle de Jesucristo, y cuando le está predicando ese tremendo sermón, viene el Espíritu Santo a esa casa y lleva a Cornelio, lleva a la esposa, lleva a sus hijos, lleva a su familia, lleva a sus sirvientes, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Y Pedro dice: mira, como estos, como nosotros, han recibido el Espíritu Santo, ¿puede alguien acaso impedir que estos que han sido bautizados como nosotros también sean bautizados en las aguas? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Demos gloria al Señor. Miren, hermano, se asombraron esos hermanos y compañeros de Pedro. Pedro se fue con unos hermanos judíos a la casa de Cornelio. Y dijeron: pero ¿cómo pasa esto? Y ahí vemos cómo Dios cumple, ¿cierto? Que la promesa no era solo para los judíos, sino para todos aquellos que quieran. Pedro dijo, el apóstol, Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, y le dijo:
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes más? Y para vuestros hijos, y para todos, y para los que están lejos, y para todos aquellos a cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Es que la promesa abarca el mundo entero. Pastor, yo no he sido capaz, no he podido, hermano, y que no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, es solamente creer y obedecer. Y el Señor, hermano, vea, así sea que usted salga del culto, va para la casa, está en la casa, donde sea. Yo conozco un muchacho, me contaba cómo le parece salir un programa, un evento, y cuando yo vi que el Señor no me llenó con el Espíritu Santo, iba triste, pero yo iba, Señor, también, si no me llenaste, yo tengo fe que usted me llene en cualquier momento. Y se montó en el bus, y en el bus ahí sentadito, sintió como que algo le electrocutó la cabeza y el cuerpo, y empezó a hablar en otras lenguas, ahí en el bus, y la gente lo miraba y se bajó a hablar en lengua, se fue a la casa a hablar en lengua. Lleno del Espíritu Santo. Porque es que esa es una evidencia inicial, cuando una persona es llena con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pedro entonces dijo, si Dios derramó el Espíritu Santo sobre estos gentiles, Cornelio y su casa, ¿quiénes somos nosotros para impedir lo que Dios quiere hacer? ¿Para quién es entonces la promesa? Pero con condiciones. Gloria a Dios. Solo para los que creen y obedecen a Dios. Y esto lo confirma el Señor cuando Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos o para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Es decir, que si usted cree, hermano y amigo, si usted cree de verdad, y es discípulo, se convierte en discípulo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo es para usted. Gloria a Dios. Para todo aquel que ama, sirve, busca y obedece al Señor. En esa semana del día de Pentecostés, de los primeros frutos, en Hechos 2:41, vamos a mirar con Felipe, por favor, hermano Felipe. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bautizados en agua. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Uy, tremenda cosecha recogieron. Amén. Gloria al Señor. Se vieron los primeros frutos que se le ofrecieron a Dios. Es que los primeros frutos para el pueblo de Israel era grano, era el fruto de la tierra, del ganado, todo ese tipo de cosas, era más literal. Pero para la iglesia, ya el día de Pentecostés, los primeros frutos, el día de la cosecha, ya es espiritual. Ya nosotros no necesitamos traer corderos, ni grano, porque hay gente que nos quiere a nosotros hasta judaizar. Ay, entonces, ¿por qué los pastores que miren que los levitas recibían el diezmo en grano, el diezmo en ganado? Y entonces, no, es que ya no es así. Bueno, si usted quiere dar una primicia, usted así. Pero ahorita ya todo prácticamente es espiritual. Amén. Trae sacrificios de labios, amén, espirituales, que confiesen el nombre del Señor. Ya para nosotros es espiritual. Entonces, vieron los primeros frutos que se le ofrecieron a Dios. ¿Cuáles fueron los primeros frutos que Pedro y los demás apóstoles le ofrecieron a Dios? ¿Cuáles? Esas 3,000 almas. Los primeros frutos del sermón de Pedro. Alguien decía, Pedro predicó un sermón y lo recogió un fruto de 3,000 personas. El hermano Alex predica 3,000 sermones y recoge una sola persona.
la diferencia de ahora. ¿Ah? Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue el primer fruto en esa fiesta de Pentecostés? Es que había que llevarle a Dios alguna cosa, ¿o no? Estaban en la fiesta de Pentecostés y Pedro quería participar y los otros apóstoles y llevaron 3.000 almas para Dios. Gloria al Señor. Los primeros frutos de esa grande cosecha que se venía. Gloria a Dios. Es como la cosecha del café. Antes de la cosecha, ¿qué es lo que viene? La traviesa. La traviesa son los primeros frutos, ¿cierto? Se atravesaron. ¡Ay, mira! Y vamos a llevar al pastor la primicia. Pero después viene la cosecha. Ese mismo año. Así sucedía. ¿Cuál fue la cosecha que trajo Pedro en el día de Pentecostés para Dios? Más de 3.000 almas. ¿Usted no cree que esa fue una cosecha inicial y maravillosa para Cristo? De lo que se venía. Y póngase a ver desde ese momento hasta el día de hoy cuántas almas han sido ganadas para el Señor Jesucristo. Ya no 3.000, ni 5.000, ni 100.000, ni 1.000.000. Millones de almas salvas. Una grande cosecha se le ha entregado al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que la iglesia debe vivir esto ya no como fiesta, porque es que algo, oiga pastor, ¿y por qué nosotros no celebramos la fiesta de los tabernáculos como los judíos? ¿Por qué no celebramos el día de Pentecostés como los judíos? ¿Por qué no celebramos esta fiesta, esta otra, el día de la Pascua? No, ya no es así. Ya usted y yo debemos vivir todos los días en Pentecostés. Usted y yo debemos vivir todos los días en la fiesta de los tabernáculos. Esto ya es espiritual. ¿Sí lo cree, hermano? Entonces, ¿cuántos estamos entendiendo lo que es Pentecostés? Pentecostés no es simplemente una organización o pentecostal. Pentecostés es un día, es una fiesta judía donde hubo una experiencia, amén, de una profecía que se cumplió, donde derrama el Señor el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vemos los frutos de esa cosecha, vemos a aquellos discípulos con una ofrenda para Dios. Gloria al Señor. Es decir, lo que era sombra y figura del Antiguo Testamento lo hemos cumplido en la iglesia en el Nuevo Testamento. Después de eso ya no tuvo que ser en el día de Pentecostés, ¿o sí? Porque el día de Pentecostés, la fiesta esa de los judíos, se celebraba ¿qué mes? A ver quién se acuerda. Yo lo dije el domingo pasado. Ana Diana, ¿se acuerda? No va a ponchar la esposa mía, no. En el mes de junio, no se le olvide, los judíos celebran la fiesta de Pentecostés. Para nosotros, un mes de junio. Ellos tienen en el calendario otro título para sus meses. En el mes de junio, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés. Y todavía los judíos ortodoxos, los religiosos, la celebran todavía. Es decir, entonces, que ya el Señor empieza a dar su promesa en todo lugar y en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. El derramamiento del Espíritu Santo es para todos aquellos que hemos sido llamados a caminar con Cristo, a amar a Cristo, a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo. Amén. Amén. Somos salvos por la gracia del Señor y creemos en el Señor y le obedecemos a Él. La Biblia dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Lea Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es para la iglesia. Gloria a Dios. Amén, hermano.
Es para los creyentes, para su pueblo. ¿Cuál fue el propósito del Señor al llenar a los discípulos en el aposento alto con el Espíritu Santo? Él dijo, y me seréis. ¿Qué? ¿Cuál era el propósito entonces? Que fueran testigos de Cristo. ¿Por qué los mandó al aposento alto? ¿Por qué es importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? Usted cree en Cristo, ¿cierto? ¿Te ha creído en Él? Usted se arrepintió de verdad. Usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Usted, hermano y hermana, ha nacido de nuevo. Porque dentro de la promesa del Espíritu Santo, escúcheme lo que le voy a decir, hay un conglomerado, hay un paquete de bendiciones dentro de los cuales está el sello del Espíritu Santo y también la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirles que no hemos confundido algunas cosas, porque cuando hablamos del sello, entonces pensamos que el sello es el bautismo del Espíritu. ¿Cierto? ¿Cómo pensamos? Y no sabemos. Trata de decir algo parecido. Y cantamos a veces cánticos, dice, ¿cómo es que dice el canto del sello del Espíritu? ¿Cómo se dice ya? El sello. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Y no me dejes fuera de tu reino. Entonces, cuando cantamos eso, nos viene a la mente el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces yo digo, séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero estar contigo hasta la vida eterna. Séllame. Y creemos que el sello del nombre es el bautismo o la llenura del Espíritu. Y sin ese sello, estoy perdido. Les quiero decir que si yo no soy bautizado por el Espíritu Santo, no soy salvo. ¿Qué dice usted? Miren, hay errores doctrinales y confusiones doctrinales, porque es que nosotros creemos y predicamos que la persona cuando recibe al Señor en su vida, cuando lo acepta, cuando cree, se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, Cristo lo hace su hijo. Amén. Lo salva, lo perdona. Amén. Y esa persona, muchas de esas personas todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, ¿sí o no? Para ser hijo, ¿sí o no? El bautismo del Espíritu Santo es una bendición enorme, pero no la condiciona a Dios para que la gente sea salva. Gálatas, vamos a leerlo, porque es que a mí me interesa. No confunda el sello, y ahorita vamos a leer Efesios capítulo 1. No confunda el sello del Espíritu con el bautismo del Espíritu. Gálatas capítulo 4, vamos a leer. Porque es que a mí me interesa que usted, hermano, de verdad, y yo estemos tranquilos en un sentido. Capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? O sea, el propósito inicial de Dios es hacernos sus hijos, ¿cierto? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley y que recibiéramos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, ya cuando Dios nos hace hijos, ¿cierto? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Primero nos hace sus hijos, primero nos salva, primero nos perdona los pecados, y luego estamos aptos para recibir el don, el bautismo del Espíritu Santo. Hay que recibirlo, claro, ojalá algunos se queden sin
recibirlo. Pero por ahí había una discusión doctrinal con pastores, con un anciano de la iglesia, y habían pastores que no habían logrado entender la doctrina y le decían, pero al maestro que estaba enseñando, pero yo tuve unos ancianos en la iglesia y buenos creyentes, decía un pastor al hermano, fieles, espiritual, material, fieles, hermano, y se murieron sin hablar en lenguas, sin el bautismo del Espíritu. Hermano, no, pues yo no estoy diciendo eso. Entiendan, hay una necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo primordial, pero no para salvación. Hay un propósito en la llenura del Espíritu. Una persona que está caminando siguiendo las pisadas de Cristo por la palabra, una persona que es fiel, una persona que es obediente, yo le digo una cosa a usted: ¿tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Amén. Y no ha recibido el bautismo. Y Dios no ha derramado dentro del Espíritu Santo. Pero el Espíritu anda con él. ¿Quién comenzó la obra en él? Amén. Creyó, se arrepintió, se bautizó, le sirvió a Dios de alguna manera, testifica de Dios con su vida, con sus palabras. ¿Quién está haciendo eso en él? No es el Espíritu Santo. Claro que sí. Es que dentro de la obra del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu, no es el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es un don dentro de la obra. La obra es completa, es la ancheta completa. Amén, pero entre la ancheta están las manzanas, están las peras, están los chitos, están los dulces, está todo eso. La obra del Espíritu Santo es el ejercicio, es el oficio completo que Dios hace en el creyente. Amén. Comienza dándole fe, después produce en el corazón arrepentimiento, después le da el deseo de bautizarse, después yo quiero ser lleno de... Bueno, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Es que nosotros le hemos puesto más a la llenura o al bautismo del Espíritu Santo más que a la misma salvación. Y así no es. ¿Estamos, hermanos, aquí o no? ¿Estamos de acuerdo? Diga gloria al Señor. Escuchen, ya voy terminando. Es que el tiempo es muy reducido. Dentro de esa obra del Espíritu está el sello del Espíritu, que no es el bautismo del Espíritu. Voy a mostrarse. Y también está la llenura o el bautismo del Espíritu. Vienen los dones espirituales, vienen los ministerios espirituales, viene el fruto del Espíritu. Miren todas las cosas que hay dentro de la obra del Espíritu. ¿Cierto? Amén. Aquí para terminar, Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13. En él está hablando de Jesús. Pablo está hablando de Jesús. En Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en Jesús, en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo así? ¿Cuál es el sello del Espíritu? Porque nosotros creemos que el sello del Espíritu solamente es el bautismo, pero no, el sello del Espíritu es la obra del Espíritu completa. Verso 14. Que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. El sello del Espíritu comienza cuando usted es salvo. Cuando Dios lo hace su hijo, Dios lo sella. Este es mi hijo. Y para los hijos es el bautismo del Espíritu.
y para los hijos son los dones espirituales. Yo le hago otra pregunta. Para nosotros son los dones espirituales, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen don de sanidades? Levánteme la mano. ¿Cuántos aquí tendrán don de fe? ¿Cuántos aquí tendrán don de ciencia? ¿Cuántos aquí tienen don de lenguas? ¿Cuántos aquí tienen don de interpretación de lenguas? ¿Cuántos aquí tienen discernimiento de espíritu? Bueno, hablando de los dones, no todos tienen los dones. Uno y otro don por ahí habrá. Ay, entonces yo no tengo el don de ciencia, me voy a perder. Se le ocurre. Si yo no tengo el don del Espíritu Santo, el bautismo, me voy a perder. ¿Cómo se le ocurre? Si usted anda en obediencia a la palabra, si usted sigue a Cristo como dice la palabra, si usted hace la voluntad del Señor, así usted no tenga esos dones, usted es salvo. Juan el Bautista tenía muchos dones, sanó a muchos, hizo muchos milagros. ¿Qué dice usted? No hizo un solo, pero ese hombre era lleno del Espíritu. Es que el Espíritu Santo Dios lo da en una persona, en un creyente, con un propósito. A algunos los pone a predicar, a profetizar, a otros los pone a hacer otras cosas, a otros, bueno, no es para solamente ejercer un cargo, un ministerio, no. Juan el Bautista, cuando hablaba, los fariseos se quedaban. Los escribas se rascaban la cabeza, se retenían los dientes, porque ese hombre hablaba por el Espíritu de Dios. Pero no hizo un milagro, no sanó a nadie. Pero Jesús dice de él que ningún otro hombre nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. ¿En qué consistía la grandeza de Juan? En el oficio que Cristo le puso a hacer, Que cumplió la labor que el Señor le encomendó. ¿Cuál era la labor de Juan? Preparar el camino para el Señor. Ser el precursor de la entrada en la escena del mundo judío de Jesús. Y bien que lo hizo Juan, porque dice la Biblia, hay una profecía para él de Juan que decía, porque él preparará los corazones de los judíos, del pueblo hebreo, para que se vuelvan a Dios. Y los preparó. Amén. Cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, hermanos, el don del Espíritu Santo es una necesidad de la iglesia, sí, pero hace parte de lo que es el sello del Espíritu, la obra del Espíritu, la promesa del Espíritu. Esa es la obra. Dios empezó en nosotros esa buena obra. Ahora, hermano, miren, los discípulos antes de subir al aposento alto, yo les pregunto una cosa. No habían sido llenos del Espíritu, ¿cierto? No había descendido el Espíritu Santo, ¿cierto? Antes de subir al aposento, porque fue en el aposento alto, esos 120 fueron llenos del Espíritu. Pero antes de ir al aposento alto, yo le hago esta pregunta: ¿eran salvos o no eran salvos? Sí, eran salvos. Vamos bien, ya eran salvos. Si se muere Pedro antes de subir al aposento alto, ¿se salva o se pierde? Sí, ya Cristo lo había perdonado. ¿Qué le había dicho el Señor una vez cuando ellos, en la última cena, Jesús coge una toalla, se la pone en el hombro, coge un lebrillo, un recipiente, lo llena de agua y empieza a lavar y lo empieza a sus discípulos? Y se los empieza a secar con la toallita. Y cuando va donde Pedro lo mira. Tú a mí no me lavas los pies nunca. En el sentido de, uy, qué pena, qué vergüenza el maestro. Si yo soy el que le he lavado los pies a él. No, usted no mata. Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora, tú lo entenderás después. No. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¡Ay, sí! Pues venga, no me laves solo los pies, dame las manos, la cara, dame todo. Pero el Señor dijo, no. Los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Qué quiere decir que están limpios? Yo los perdoné, yo los salvé, yo ya les perdoné sus pecados. Cristo ya había hecho esa obra de salvación en ellos.
Pedro estaba salvo, los apóstoles. Solamente había uno, que él mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, solamente exceptuando uno, Judas, que no estaba limpio, no se fue limpio. Pero los demás, antes de subir al aposento alto, Pedro estaba lavado espiritualmente. Estaba perdonado, estaba salvo. Sí, gloria al Señor. Es que hay por ahí unas congregaciones, hay una iglesia del nombre aún, del nombre, diciendo que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, usted pierde. Mentira, hermano. ¿Cómo así que se va a perder la obra que Cristo empezó en esta iglesia? Hermano, eso no es así. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo con un propósito, sí lo necesita, pero no para la salvación. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, hermanos, eran salvos. Miren, estuvieron con Cristo, oraban, amaban al Señor, tenían el sello, la promesa. Los cristianos tenemos un sello, segunda de Timoteo 2:19. Uy, hermano pastor, váyase. Termine rápido. Hermana Diana. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire el sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte su iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así como dice en el libro del profeta Ezequiel 9:4 también, que Dios mandó a sellar en las frentes a unos hombres y mujeres fieles a Él. Y cuando iba a destruir esa ciudad, Dios, dijo el Señor, ponles una señal en la frente, un sello, que los identificara a ellos para que no fueran tocados por el destructor. ¿Cuál es el sello que tiene la iglesia? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Usted y yo sabemos en nuestra conciencia si Dios nos lavó o no nos lavó. Si Dios nos perdonó o no nos perdonó. Yo tengo esa confianza, y el que tiene esa confianza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Así que, hermano, esa obra del Espíritu, usted está apto para recibir la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Vamos a orar porque la iglesia necesita, usted y yo necesitamos el poder del Espíritu, pero no para salvación, sino para beneficio y bendición suya y de los demás. Hoy vamos a tener bautismos. Hoy Cristo le va a lavar los pies a unos hermanos. ¿Sí lo creen o no lo creen? Y ellos quisieron dejarse lavar los pies, y no solo los pies, la cabeza, las manos, el alma, el espíritu. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a orar también por eso, hermanos. ¿Les parece? Aquí están con nosotros. Y nos vamos a bautizar en el glorioso y poderoso nombre de Jesús.